hablar un poquitín totalmente distinto. Os va a plantear un caso clínico, si no me he engañado, sobre pacientes o qué es lo que los especialistas en medicina del trabajo debemos de determinar después de COVID, después de haber pasado un síndrome de COVID persistente, qué podemos hacer y qué podemos beneficiarnos. Como ya todos sabéis, nosotros, agradeceros en primer lugar que hayáis venido. Me encanta que estemos todos y que por fin nos hayamos podido reunir. Como vosotros ya todos sabéis, nosotros no somos clínicos. La clase magistral que nos ha dado aquí el compañero, pues claro, nos ha dejado sorprendidos. Yo he aprendido un montón. Aunque nosotros en realidad no vamos a tratar ni COVID persistente ni siquiera COVID. Como mucho lo que hemos hecho durante esta pandemia, y ya ha sido bastante, ha sido diagnosticar, declarar por SISBEL, ya lo sabéis. Creo que hemos hecho muy buena labor entre todos de poder detectar casos, de ayudar a salud pública, y hemos colaborado cada uno desde nuestra pequeña parcela en que todo esto, pues la pandemia se pudiera llevar mejor desde atención primaria, que nosotros en realidad también somos un tipo de atención primaria, pero nosotros no somos clínicos. Si hay residentes por aquí, el que haya cogido esta especialidad pensando en que iba a hacer algo de clínica, nosotros no somos especialistas clínicos, y ahora lo vais a ver. Pero realmente tenemos una misión fundamental, lo habéis comentado vosotros. Me ha preocupado especialmente lo que ha comentado, y todo lo que ha dicho ya es de formación, ya no me preocupa. Sí, yo sé que ellos van a conseguir al final, con toda la investigación, con todo lo que está, tratamientos, diagnósticos, pero lo que más me ha preocupado a mí es la persona ha perdido el trabajo. O sea, una persona con una patología que está justificada, que te dará sus informes, su evolución clínica, todo, ha perdido el trabajo. Algo ha fallado ahí, quiero decir, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha podido cambiar? ¿No se ha podido cambiar de puesto? ¿Se han podido hacer algunas tareas fundamentales? ¿Se ha podido hacer un cambio temporal? ¿Qué ha fallado ahí? ¿Qué ha fallado ahí? No creo que haya sido la única que haya perdido el puesto de trabajo. Creo que ahí es fundamental en la tarea nuestra. Vale, pues yo he empezado un poquito, para no empezar con el caso clínico, con algo recordando un poquito lo que era el COVID, todo esto, pero claro, evidentemente no me hagáis caso, haced todo el caso, porque lo que he comentado, pues eso, el COVID a nadie se nos pierde de que sea una enfermedad sistémica, que los casos pueden ser desde asintomáticos hasta fallo multiorgánico o muerte, afecta sobre todo a pulmón, pero también puede afectar a otros sistemas como el riñón, tracto intestinal. Todos hemos visto el típico caso de diarrea, gastroenteritis, además de síntomas respiratorios, lo hemos visto ahí en la consulta, ha venido con diarrea. Al principio parecía un cuadro de gastrointestinal, pero luego le hemos hecho la prueba, ostras, positivo. La diarrea no cedía en 24 horas como normalmente pasa, sino que iba empeorando, y además se sumaban síntomas respiratorios, con lo cual veíamos que realmente era una enfermedad que afectaba a más cosas. Y además se ha visto pues que se podía eliminar, había replicación viral en más tejidos, tejido nervioso, aparato reproductor, el hígado, el páncreas, etc. Vale, la edad también sabemos que ha sido un factor fundamental de riesgo. Lo más frecuente era tener una enfermedad más o menos suave. En niños, por supuesto, muchísimos asintomáticos o con una enfermedad suave, y sobre todo a partir de entre 7 y 14 días ya empezaba a complicarse, sobre todo en mayores, y ya un 5% de mortalidad en mayores ya de 68 años, y ahí ya era una evolución de más de 15 días. O sea, la enfermedad se iba complicando conforme pasaba el tiempo. Al principio parecía pues eso, una gastroenteritis, un cuadro viral respiratorio, pero luego realmente las complicaciones empezaban después, y sobre todo el factor principal era la edad. Sabemos que incluso cuando salió la vacunación en niños me preguntaban muchos trabajadores, ¿qué hago? ¿Vacuno a los niños? Sabíamos que la enfermedad en niños era muy benigna, entonces había que valorar las reacciones adversas de la vacuna con la benignidad de la enfermedad. ¿Qué hacemos? Porque había casos de miocarditis, había casos... En fin, yo lo comento todo lo que a mí me trasladaban los trabajadores. ¿Qué hago? ¿Vacuno al niño? No lo hago porque es que resulta que, claro, la vacuna tiene efectos adversos. ¿Qué hacemos? Pues hay que valorarlo. Si tu hijo tiene un problema, evidentemente sí. Desde luego nuestra obligación es, como dice mi obligación, es decir, vacúnalo.
pero sí que es verdad que había controversia, ¿vale? En algún foro yo sí que he visto que había controversia en el que vacunamos a los niños o no, sobre todo por esa benignidad y por esos casos que había de miocarditis y cosas de estas que en algunos casos podía ser bastante grave. Vale, ya lo comentaré, las causas sobre todo era el tema de las citoquinas, esa tormenta de citoquinas que causaba una hiperinflamación crónica, pues daño endotelial, cambio fibrósico. No me voy a extender mucho porque Paco ha hecho una magnífica exposición y nosotros no vamos a aportar nada más. Los principales síntomas también los ha comentado él, la fatiga, la miocarditis, debilidad muscular, dolor articular, disnea, todo esto es de depresión, trastorno del sueño. Sobre todo, pues eso, a partir de, incluso con PCR negativa, que es decir, ya no se detectaba lo que él ha comentado, no se detecta virus, ¿qué pasa? Pues sin embargo tenemos todo esto, incluso desde la semana 12 hasta los 6 meses, ¿qué pasa ahí? Pues si no, PCR negativa, pero están esos síntomas. Entonces, lo normal era que ocurriera esto. Yo tengo una infección aguda que acaba ahí. ¿Qué pasa con el COVID persistente? Pues que esos síntomas que estaban en la infección aguda están persistiendo en el tiempo. Que es diferente a si yo tenía unos síntomas previos y se han agravado, o bien si han aparecido secuelas porque ha habido un daño en un órgano, etc. Es decir, el COVID persistente, ahora lo veremos que hay unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión, sobre todo es que esas manifestaciones se daban en la fase aguda. Estaban ya en la fase aguda y entonces vemos que están persistiendo en el tiempo. Es decir, esta gráfica sería el COVID persistente. La frecuencia ya la ha comentado también Paco, sobre todo aquí en este estudio, que sí que es verdad que cuando yo lo encontré, por supuesto él tiene muchísima más actualización y más amplia bibliografía, no se había depurado mucho tampoco si era un COVID persistente o no, lo que se había. Entonces, hacer caso de lo que os ha dicho, porque realmente este estudio no, después de lo que él ha comentado, realmente está quizás desactualizado o no se ha hecho como tenía que haberse visto. Entonces, sobre todo aquí destacan las manifestaciones neurológicas. Aquí voy rápido por eso, porque él ya lo ha explicado muy bien y nosotros vamos a lo que vamos. Vale, os voy a presentar un poquito. El presentaros la empresa en la que estoy es más que nada para que, porque para nosotros lo importante en realidad es en qué trabaja este señor. Nosotros tenemos la característica de que tenemos una persona, tenemos una patología y tenemos un trabajo. Un trabajo que en los informes que yo recibo de la gente casi nunca se valora. Hoy he recibido una baja de un señor que es peón de limpieza viaria y me pone en la baja que es peón caminero. ¿Alguien sabe lo que es un peón caminero? Sí. Los que estaban en las carreteras. Y vigilaban si había un bache, había algo roto, incluso en la vía. Yo que tengo familiares que han sido ferroviarios, un peón caminero era el que iba mirando por la vía, si había algún desperfecto, una piedra, bueno, vale. Eso no se parece en nada a lo que hace un peón de limpieza viaria que trabaja en una empresa de limpieza como la nuestra, ¿vale? Me lo he encontrado en atención primaria, me lo he encontrado en cualquier informe de cualquier especialista, me lo he encontrado en un informe del INSS y me lo he encontrado en muchas cosas. Entonces, nosotros como médicos del trabajo, fundamental, sobre todo me dirijo a los residentes. Yo es que soy muy... me gusta mucho docencia, tengo a veces residentes y sobre todo insisto en eso. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta y pormenorizar a tope el puesto de trabajo. ¿Qué hace esa persona? ¿Vale? Es lo que nos diferencia del resto de especialidades. No hay otra como la nuestra, igual. Imaginaos la importancia de esto. Entonces, nosotros somos una empresa que hemos evolucionado un poquito. Porque empezamos en 1900, en estas circunstancias. Nosotros íbamos al mercado central, cuando solamente había residuos orgánicos, con los carros y los mulos a recoger lo que sobraba del mercado central para echarlo a la Huerta de Valencia, como abono, para que la Huerta de Valencia fuera lo que fue, que ahora ya no queda casi nada, pero en esa época sí que era muy importante, ¿vale? Y ahora hemos pasado pues a esto en unos cuantos años. Entonces, la evolución ha sido importante. Lo que nosotros hacemos es limpieza viaria. También hacemos mantenimiento en Ciudad de las Ciencias, tema de cementerios, jardinería,
limpieza de playas, y esta parte es muy bonita. Algún residente que ha ido a ver el Racón. Nosotros llevamos la zona del Saler, toda la parte de reserva natural, mantenimiento de la albufera, es mucha variedad, y también llevamos depuración de aguas, ¿vale? Entonces es todo para que os hagáis una idea, primero el contexto de lo que vamos a hablar, ¿vale? Y estamos ya cerca de los 1.600 trabajadores y espero que creciendo y haciendo cada vez más cosas. Vale, esto es un caso real que recibí yo en la consulta. Es un señor de 63 años que no tiene ningún antecedente respiratorio, nunca había tenido ninguna neumonía, ninguna historia familiar ni personal, ni tuberculosis, nada. Como factores de riesgo cardiovascular, sí que es verdad que lo estábamos tratando nosotros de hipertensión, además lo llevamos en consulta, nosotros venía de vez en cuando, llevamos el programa de hipertensión. Eso sí, 115 kilos de peso, que también sabemos que ha sido un factor importante la obesidad en el COVID grave, y con unos 75 de talla. Nunca ha fumado, y otros antecedentes que tenía, pues operado de anginas, una fractura del brazo derecho, y le pusieron una prótesis de cadera en 2015, pues muy probablemente ocasionada por una artrosis precoz, sobre todo por el sobrepeso que este señor ha tenido siempre, ¿vale? Vale. El trabajador, nosotros, fijaros la fecha. En esa fecha, después de Navidad, hubo una oleada tremenda en Valencia. Nosotros empezamos a tener COVID, nos salía, sí que hacíamos test de antígenos desde noviembre del año anterior. En esa época no había test de antígenos que pudiéramos hacer nosotros, sino que lo remitíamos al hospital IMED. Y entonces empezamos a tener casos en el departamento de inspección. El departamento de inspección, ahora veremos bien el procesiograma, se encarga de supervisar, pero a mí me preocupaba especialmente porque si habéis visto todos los puestos de trabajo, ¿dónde están esos puestos de trabajo? Están al aire libre, ¿vale? Entonces, realmente no me preocupaba tanto como médico del trabajo, responsable de prevención, y en este caso de prevenir que hubiera brotes dentro de la empresa, no me preocupaba tanto el tema de un peón de limpieza viaria ni de un peón de recogida porque están al aire libre, pero realmente sí que me preocupaba el tema de oficinas, ¿vale? Entonces, quisimos hacer un screening. Entonces, ante la oleada de casos, dije, venga, todos los que estáis en oficinas, os venís para el servicio médico, os pedimos un código. Lo que hacíamos era dar un código, con ese código iban al hospital IMED, la empresa corría con todo el gasto y la gente se hacía la prueba de antígenos. Me salieron 3 casos que no declaré como brote porque en realidad fueron 3 casos que no tenían la misma ubicación, es decir, no habían compartido oficina, ninguno de los 3. Este fue uno de los casos y además era asintomático, es decir, lo descubrimos, seguramente estaba incubándolo aún no había desarrollado ningún síntoma, ni siquiera una coriza, y el señor, cuando le dijimos que tenía que ir a su médico de cabecera por la baja, porque entonces sí se daba la baja, es que yo estoy bien. No, mira, Paco, que se llama Paco, te ha salido el antígeno positivo, aquí no puedes estar, a médico de cabecera y que te haga un PCR y baja, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros declaramos ISBEL, lo primero, que entonces sabéis que también se podía declarar poniendo que nosotros hacíamos el test en el laboratorio correspondiente, y entonces este señor recibe la baja laboral el día 15. Entonces su médico de cabecera lo remite a la FE y le piden un PCR el día 16 del 1. Ahí se confirma por PCR que realmente es un COVID, ¿vale? Entonces, cuando han pasado unos días de evolución, unos 20, 23 días, nosotros lo llamábamos porque, a ver, nosotros sabéis que no hacemos control de baja, pero nos preocupamos por la gente. Yo soy médico y este señor lo conozco y yo le llamo. Además, le he descubierto yo el COVID. Oye, Paco, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Nosotros también. Oye, tómate paracetamol o ahora tómate lo otro. Nosotros lo llamamos. Y Paco empezó con disnea y taquipnea. Empezó así y entonces le dijimos a urgencias. Y entonces se va a urgencias, tiene una saturación más o menos aceptable, un 96%, le hace una placa de tórax y aparece esto. Operaciones parcheadas, con el pulmón izquierdo, le hace una afectación extensa por neumonía COVID. Le hace una analítica, una PCR más o menos elevada, pero el dímero D tenía 17.053, ¿vale? Que es bastante. Le hacen una angiocardia de arterias pulmonares con contraste y sale un trombo en arteria pulmonar derecha, interlobar, arterias segmentarias, de piramidal basal y lateral, un tromboembolismo pulmonar,
¿vale? Con signos de repercusión hemodinámica, porque además le hace un ecocardio y le sale la función sistólica levemente reducida en ventrículo derecho. O sea que el señor realmente tenía la disnea, estaba justificada. Entonces, a continuación, evidentemente le ingresa. Uy, me paso. Vale. Ya le listo. Vale, le ingresan, no está mucho tiempo, pero le dan el alta. Claro, en esa época imagino que estarían hasta arriba desbordados, y cuando el hombre más o menos estuvo estable dijeron alta con dexametasona 4 miligramos en pauta descendente y heparinas de bajo peso molecular. Lo mandan así a casa, ¿vale? Entonces, luego él vuelve de forma ambulatoria a consultas de neumología, le piden una nueva analítica el 3 de marzo. La PCR había bajado, pero el dinero D todavía seguía bastante alto, no tan alto como estaba, pero sale alto. Entonces, al verlo así, pues ese mismo día inicia pauta con Sintron y las heparinas de bajo peso molecular, ¿vale? Entonces, él, no sé, todo esto, evidentemente no lo he tratado yo, ya lo he comentado, pero el señor cuando viene nos trae todo ese informe de alta de consultas externas de neumología, porque cuando yo lo recibo te han dado de alta de neumología y le ha dado de alta el médico de cabecera. Ahora os explico un poco el proceso. Entonces, el neumólogo comenta en esta fecha que tiene una mejoría progresiva, pero todavía tiene esa disnea que además solo consigue subir 6 escalones, que es decir, es una disnea que yo eso creo que no llega ni a un piso, es decir, que es una disnea. La radiografía de tórax ha mejorado bastante, solamente persisten los infiltrados en la base izquierda y ha recuperado la función ya del ventrículo derecho, lo cual es muy buena señal porque ha mejorado bastante. Entonces, ahí es cuando ya entramos nosotros en acción. Hasta ahora no hemos hecho nada más que llamarle porque nos preocupa, y es verdad. Paco, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Hemos rezado mucho porque pensábamos que se moría, sinceramente, y como lo conocemos mucho nos hemos preocupado. Y cuando ya nos dijeron que por fin salía del hospital todos contentos, que decir, que hacemos una labor, lo que decía Paco, nosotros sí podemos hablar con el paciente. Sí no tenemos una presión, no sé si alguno hace atención primaria en un ambulatorio, ahí lo retiro. Pero nosotros en una empresa realmente no tenemos esa presión asistencial que tiene un médico de atención primaria en un ambulatorio. Entonces sí podemos hablar con el paciente. Son siempre los mismos, sí señor. Yo tengo a 1600 y más o menos los conozco. Más o menos, es decir, sí podemos hacer esa labor, ¿eh? Y es muy importante. A ver, entonces, nosotros, pues nada, lo recibimos de alta el día 13, total hasta un IT 241 días, vemos que no ha agotado plazo, ¿vale? Le ha dado el alta al médico de cabecera, en ningún momento le ha dado el alta en INS ni nada, médico de cabecera. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Reconocimiento médico de retorno tras baja prolongada. A ver, este señor en qué condiciones se va a incorporar a su trabajo. Y se lo hacemos el día 14. El mismo día que llega Paco, antes de pasarte por la oficina, te pasas por el servicio médico. Vale. Entonces, nosotros ya en la conversación, él está sentado, lo que decíais de, ¿cómo distingo yo que alguien me está engañando? Es que yo estoy hablando con él y no puede hablar. Es que yo le estoy preguntando, Paco, ¿qué medicación llevas o qué tal? Es que, claro, ¿cómo no te vas a dar cuenta de que tiene eso? Claro, es que está hablando y te lo está, es que tú mismo lo estás notando. ¿Vale? Entonces, él en ese momento todavía llevaba el Sintron, como habíamos dicho antes, y las heparinas de bajo peso molecular, pero él lo tenemos de alta. Entonces, volvemos a lo nuestro, que es lo nuestro. Este señor es encargado de recogida de residuos urbanos. El señor es inspector, ¿vale? Y su jornada laboral es de lunes a sábado de 6 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Qué hacemos con él? ¿Es apto? ¿Es no apto? ¿Es apto con limitaciones? ¿Le hacemos un paquete y se lo devolvemos al médico de cabecera? ¿Le hacemos un paquete y lo mandamos que le dé una incapacidad? Claro, ¿qué hacemos? ¿Vale? Entonces, esto es un rollo, ¿vale? Pero el rollo es para que todo el mundo vea, sobre todo los residentes, que me preocupa mucho,
la importancia de pormenorizar todas las tareas y diferenciar las que son fundamentales en el puesto de trabajo y las que son secundarias, porque es lo que va a determinar que nosotros podamos dar un apto, un no apto, un no apto temporal, un apto con limitaciones o lo que se os ocurra. Si yo no tengo claro eso, yo no puedo hacer un dictamen. Cada vez es más importante el que sepamos hacer un profesiograma estupendísimo. Os van a llegar determinaciones de contingencia, os va a llegar de la USLA correspondiente que tienen un SISBEL de médico de cabecera y el AMUT os va a decir que os necesita profesiograma porque no saben lo que hace esa persona. Lo vais a hacer vosotros, los residentes. ¿Sois residentes vosotros? Vosotros. Entonces, cada vez más importante, cada vez más os lo van a pedir para casi todo, porque si no os vais a comer enfermedades profesionales que a lo mejor no son, y os vais a comer determinaciones de contingencia que a lo mejor tampoco son, y muchas más cosas, y a lo mejor a alguno no le van a dar una incapacidad que a lo mejor la tiene que tener, porque está enfermo. No hablamos de morros, hablamos de que nosotros sabemos que está enfermo. ¿Vale? Entonces, todo este rollo, para que veáis que la función principal es supervisar el servicio de recogida y limpieza viaria, controlando el correcto desarrollo. También, lo más importante es hacer frente a cualquier incidencia imprevista que pueda surgir a lo largo del desarrollo del servicio de recogida. ¿Qué nos pasa aquí? Por supuesto, nosotros, el lugar de trabajo es la calle. Cuando nosotros queremos modificar las condiciones de trabajo, un problema que tenemos nosotros en nuestro servicio de prevención es que no podemos modificar las condiciones de trabajo, porque las condiciones de trabajo son la calle. Entonces, yo no soy la Ford, que tiene una cadena de montaje que puede controlar si la pone más rápido, si la pone más lenta, si pone un trabajador sí y otro no. Yo no puedo controlar eso, ¿vale? Puede venir un coche, te atropella, puede venir un camión marcha atrás, que de cuánto. Es decir, no puedo controlarlo. Y en la calle nosotros además estamos sujetos a otro tipo de inspección, que es la inspección del ayuntamiento, porque nosotros, nuestro cliente es el Ayuntamiento de Valencia. Tenemos otras poblaciones, pero sobre todo el Ayuntamiento de Valencia. Si de repente a alguien se le ocurre tirar esa puerta de cristal en la puerta de un colegio y hay un imprevisto y hay que recogerlo y hay que llevar un camión especial con una plataforma y unos EPIs especiales, etcétera, eso lo tiene que resolver el inspector en el momento, porque ese cristal está ahí, le puede caer a un niño encima, etcétera. Si de repente voy pasando lista y tengo 3 bajas por enfermedad, otro que se ha ido de vacaciones, uno que me ha pedido un permiso porque se va al médico y tengo que cubrir 4 huecos, yo los tengo que cubrir en ese momento, porque si no, esa calle, esas 2 calles, esas 3 calles se van a quedar sin barrer. ¿Vale? Entonces, esto es resumiendo. Luego, también se puede utilizar de recurso preventivo. Sabéis que un recurso preventivo es que si yo tengo que hacer un trabajo que puedo considerar especialmente peligroso, pues tiene que haber una persona que sea más entendida en riesgos laborales, en prevención de riesgos, que esté controlando que el trabajo se está haciendo con seguridad. Aparte de que yo cuando estoy pasando lista tengo que ver que fulanito lleva el calzado de seguridad, lleva los guantes, lleva la mascarilla, lleva una careta porque hoy va a llevar un mosquito, porque va a coger y va a limpiar una mediana de una carretera. Tengo que ver que lleva todos los EPIs correctos. ¿Vale? Entonces, todo ese trabajo lo tiene que hacer una persona en una zona determinada, ¿vale? En calle. Ese es el resumen. Entonces, el rollo era por esto. Resumen. Importancia de identificar tareas fundamentales y secundarias para cualquier evaluación que tengamos que hacer, para lo que sea. Exactamente, un buen profesiograma primordial para evaluar al trabajador. ¿Vale? Me repito todo el rato, pero es que esto de verdad que lo veo muy importante. Vale, entonces, vamos a hacer un profesiograma. Yo utilizo la guía del IMSS, que la tiene todo el mundo a mano, la podéis descargar porque está en internet, utilizo esa guía. Igual hay alguien que le gusta otro tipo de guía, porque ha hecho un máster o lo que sea y le gusta, y utilizo la guía del IMSS, ¿vale? Entonces, en esta guía del IMSS se definen los requerimientos profesionales como las aptitudes o facultades psicofísicas que debe poseer un trabajador para realizar una profesión determinada. Entonces se analizan todos estos requerimientos, que son la carga física, la carga de mecánica, manejo de cargas, trabajo de precisión, sedestación, bipedestación, marcha por tren irregular, carga mental, audición, visión, otros órganos de los sentidos y la dependencia o la falta de autonomía. Que parece una tontería,
Pero si una persona puede administrarse su trabajo en su tiempo, no tiene una presión externa que le esté apremiando, pues la verdad es que la carga mental, el estrés, se reduce mucho si yo tengo autonomía, así no la tengo. ¿Vale? Muy importante también. ¿Me la he leído otra vez? Vale. Entonces, para cada requerimiento hay 4 grados de intensidad o exigencia. Grado 1, si es de baja intensidad o exigencia, cada uno de los ítems que hemos hablado antes. El grado 2 es de una moderada intensidad o exigencia, grado 3 media alta y grado 4 muy alta intensidad o exigencia. Vale, entonces, comiéndome los que no tengo para no alargar esto mucho, una vez que yo he hecho esta evaluación he visto que para el trabajo de encargado de recogida de residuos sí que manejo de cargas, porque si yo me encuentro esto en la calle, que esto, el lenguaje técnico, vais a salir de aquí maestros, o sea, vais a saber un huevo ya de recogida de basura. Cuando yo me encuentro esto, esto se llama excesos de contenedor, quiero decir, que yo esto lo tengo que recoger todo, meterlo en el contenedor, o bien decir, tengo que llamar un camión porque es que aquí ni me cabe en el contenedor y esto aquí fuera no se puede quedar. Entonces, el inspector que ve eso y que tiene que resolverlo lo antes posible, lo más normal es que se ponga con los peones y ayude también. Esto es muy frecuente. ¿Cuántos no vamos al contenedor y hay fuera más cosas fuera que dentro? ¿Vale? Muchísimas veces. Entonces, el inspector nunca se queda quieto ahí mirando a ver qué hacen esto. Pues no, él se pone ayuda. Entonces, sí que es verdad que tampoco es que sea el 90% de la jornada. Hemos evaluado que hasta el 40% podría estar manejando cargas entre 3 y 15 kilos. Entonces, hemos puesto que hay un grado 2 de moderada intensidad o exigencia en manejo de cargas, ¿vale? Entonces, esas cargas, lo que os he comentado, corresponden a esa recogida de excesos que se encuentran porque el inspector colabora en la recogida de eso que se ha encontrado, que es un imprevisto y que lo tiene que resolver. La bipedestación, evidentemente, donde están en la calle, ahí no hay una silla, un asiento, alguno va en moto por el centro, pero casi todo lo van haciendo el recorrido andando, ¿vale? Y varias veces. Y ahora que nos toca la media maratón, están temblando todos, porque tienen que hacerse la media maratón. Entonces evidentemente se pasan más del 90% de su tiempo de trabajo en bipedestación, predominantemente dinámica, con lo cual lo hemos calificado en un grado 4. La falta de autonomía es evidente, no tenemos autonomía, yo tengo que resolver imprevistos, tengo que, tanto de personal como de cosas que me voy encontrando en la vía pública. Entonces esto es un continuo, ¿vale? Entonces sí que es verdad que las tareas diarias de supervisión y coordinación vienen determinadas por las necesidades del servicio. Necesidades de limpieza de las calles, vacías barreleras, recogida de excesos alrededor de contenedores, en función de las necesidades que en su momento detectan el área que tiene que supervisar, lo que ya hemos comentado, ¿vale? Lo que más hemos calificado, lo más alto también, claro, la carga mental. Más del 50% del tiempo está tomando decisiones. Necesita un alto nivel de atención también a las tareas. No solamente tiene que estar mirando de que esté todo bien, sino de que uno no se caiga a ver qué estás haciendo, dónde te has subido. Está prohibido muchas cosas. Subirse en la plataforma elevadora cuando yo estoy cargando muebles, bájate de ahí, que está prohibido. Pues alguno lo hace. Burradas de estas y accidentes por los que queráis. Entonces, ese es el tema. Hay que prestar atención a todas las tareas. Y con apremio, yo no puedo dejarme lo que os he comentado, sobre todo el tema de los cristales, yo no me puedo dejar un cristal en la puerta de un colegio, un cristal enorme, para mañana que venga otro y lo quite. No, señor, lo tengo que resolver en mi turno de trabajo. Entonces, en realidad, es necesaria una improvisación constante y, por supuesto, lo que os he comentado antes, yo no puedo modificar las condiciones de trabajo porque está en la vía pública. Entonces, con todo esto ya en la cabeza, que ya vais a acabar de mí hasta y de la recogida de basura un poco altos, retomamos el reconocimiento de retorno al trabajo tras baja prolongada y yo de entrada descarté el no apto. ¿Por qué? Porque la tarea principal es de supervisar, ¿vale? Sí que es verdad que me he comido una cosa, y es que hay quien está en calle y hay quien está en oficina, ¿vale? Entonces,
vamos a hacer algún cambio. ¿Por qué no? Vamos a hacer algún cambio. Entonces, lo que hicimos fue calificar al trabajador de apto con limitaciones, modificando las tareas secundarias. Claro, las principales no. ¿Puede supervisar? Sí puede, pero bueno, vamos a ver cómo lo puede hacer, ¿vale? Entonces, no debe realizar manejo manual de cargas. Con esa disnea, ¿qué queréis que os diga? Por muy bien que esté, la espirometría también le salía luego bien y toda la pesca, pues no. Y un señor con 115 kilos, pues no. Había dejado por el tema de que había estado malito, pero aún así, pues... Entonces, lo que pactamos con el Departamento de Recursos Humanos, que aquí es otra cosa que nos caracteriza a nosotros, médicos del trabajo, ¿vale? Es, lo digo con los resis que están allí detrás, nosotros tenemos que hablar con Recursos Humanos, con el Comité de Empresa, con la Iglesia Católica si hace falta, o sea, con todo el mundo, porque somos ese nexo que hace que todo cuadre, ¿vale? Porque el trabajo de una persona es fundamental. Y lo que no podemos hacer es que lo pierda. Entonces, la comunicación con Recursos Humanos, con el Comité de Empresa, con el Comité de Seguridad y Salud, debe de ser muy fluida, siempre. Y plantear el problema sin diagnóstico, por supuesto, somos médicos y yo no voy a contar lo que le pasa, pero tengo esa necesidad. Este señor es apto con limitaciones. Te estoy planteando un problema, empresa, porque eso es un problema. Los que estáis en ajeno lo sabéis también. Un apto con limitaciones, arde Troya y lo que tenga que arder, ¿eh? Entonces, hay que pactarlo, hay que hablarlo y decir, tenemos este problema, pero tenemos que ser parte de la solución también. Tenemos que decir, tenemos este problema, pero puedes hacer esto, esto y esto, elige la solución. No vamos a decir, toma este problema que yo me largo y ahí te quedas. Pues es que eso no debe de ser, porque eso acaba en despido. Un señor apto con limitaciones que yo no tengo no tengo solución, o no me dan una solución, o no tengo alternativa, ese señor lo voy a despedir, porque es un estorbo, porque no me está trabajando al 100%. ¿Qué opciones tengo? No me las está dando el técnico que yo tengo, que es el médico del trabajo, que en realidad nosotros ahí hacemos de técnico, asesores, ¿vale? No sé si alguien igual estáis muy callados, no sé. Vale, entonces, pactamos con el Departamento de Recursos Humanos que debe realizar el trabajo en oficina y no en calle. Quiero decir, me vas a cambiar a uno por otro. Este señor va a estar en oficina. No tiene ni por qué saber el por qué, ni que tiene disnea, ni que tiene varices, ni que tenga lo que tenga. No tiene ni que saberlo. Es decir, podemos hablar perfectamente con personal no médico que esté en la empresa con capacidad de decisión sin necesidad de dar ningún diagnóstico. ¿Vale? Entonces, como no está en calle, estamos reduciendo también la bipedestación dinámica, que realmente ese trabajo sería penoso para él, por la disnea. El trabajo, yo siempre lo he dicho, tiene que ser digno, tiene que ser útil, tiene que ser efectivo y nunca debe de ser penoso. O sea, una persona no tiene que estar... Yo tenía una jardinera, que luego era una sinvergüenza, perdón porque nos llevó a juicio justamente, porque todo lo que me decía que tenía, luego en el juicio no tenía nada, pero bueno, es igual. Que realmente tenía una patología y la tenía, y estaba trabajando tumbada en el suelo. O sea, ese trabajo no puede ser penoso. O sea, el trabajo de tener que cortar el césped a mano, a tijera, yo tengo que poder desempeñarlo con dignidad, no tirada en el suelo en mitad de la calle. ¿Vale? Y luego ella decía que no era verdad, y era cierto, pero claro, era por otras historias. En fin, al final acabamos todos en juicio, pero bueno. Vale, entonces, el trabajo no debe de ser penoso, y en este caso sí que hubiera sido, porque evidentemente estar todo el día andando para arriba y para abajo hubiera sido penoso para él. Vale, pactamos también los inspectores, muchas veces por exceso de celo, amplían la jornada laboral porque me quedan 2 cosas pendientes, me quedan 3 cosas, voy a estar 1 hora más, 2 horas más. No, vamos a ver, Paco, no, te vas a limitar a tu jornada. Es que yo, no. ¿Por qué? Porque necesitas hacer un correcto descanso, porque no estás en condiciones ahora mismo para hacer todo lo que tú hacías antes, no estás para eso. Esto también supone hablar con el paciente. ¿Por qué? Porque hay una cosa que ocurre, no sé si os ha pasado a vosotros, cuando alguien tiene una enfermedad muy grave, que este señor realmente estaba, que se moría, vamos. Entonces, el volver a tu trabajo es como que ya estoy bien. Psicológicamente es algo impagable. O sea, tengo personas con cáncer de mama
que lo único que quieren es volver a trabajar. ¿Por qué? Porque es como una señal de que yo estoy bien y psicológicamente es maravilloso. Entonces, convencerle de que no alargara, de que no hiciera las guardias de domingo, porque nosotros trabajamos los 7 días de la semana, pero no todo el mundo trabaja los 7 días, entonces se van turnando, van haciendo guardias. Convencerle de eso fue complicado, ¿eh? Se enfadó conmigo y todo, al principio, luego ya no. Pero al principio se enfadó conmigo y todo, ¿vale? Trabajo de hablar con él. No te puedo dejar que hagas lo que tú hacías, porque es que no es bueno para ti. Es que yo ya estoy bien, porque yo estoy de alta. No. Vamos a esperar a ver qué ocurre, ¿vale? Entonces, es un trabajo de en conjunto, como ves. Ya han participado varios actores en esto. Vale, en principio le decimos, Paco, esto va a ser temporal, porque tú además tienes una nueva visita el día 4 de octubre, a ver lo que nos dice el neumólogo. Pídele un informe cuando vayas y así vemos un poquito cómo vas. También es importante para nosotros necesitamos información del exterior. Así que cuando pidamos un informe, por favor. Gracias. Vale, entonces, le vuelven a hacer una analítica al día 4, el dinero de ella, fenomenal, la espirometría sale normal, el tacto torácico había mejorado respecto al previo, y entonces ya con esto ya le suspenden la anticoagulación. Ya ni llevaba el síndrome ni llevaba nada de eso, ¿vale? Y ya le dan de alta de neumología de consultas externas y exclusivamente pasa a que el médico de cabecera lo vaya controlando y tal, esa disnea que todavía tiene, que no se le ha ido. Cuidado, todavía está con esa disnea porque hablas con él y le cuesta todavía. O sea, a pesar de eso, lo que decía Paco, esa disnea seguía. Nosotros lo veíamos igual. Vale, entonces, lo primero, recursos humanos. Pero esto va a ser para siempre porque, claro, yo tengo que saber si este señor puedo contar con él, porque igual... Entonces, a ver. ¿Cuántos años tiene Paco? Cumplía 65 en mayo de 2022. ¿Cumple criterios para que se pueda jubilar? Otro departamento, el de nóminas, contratación, lo que queráis. Sí. A ver, cumple criterios, tiene el tiempo cotizado, porque hay gente que no. Hay gente que te lleva la sorpresa que tiene esa edad y te dice, es que yo he cotizado 10 años, que yo no me puedo jubilar. Pues, plan B, es decir, aquí no podemos. Pues vamos a ver, vamos a intentarlo esa vía. Vamos a intentarlo. Vamos a hacer una cosa. Ya tenemos fecha para esta adaptación. Estábamos, pues eso, en octubre, pues vamos a mantenerlo hasta mayo, que es cuando ya se jubile, vamos a mantenerlo aquí, el señor no le va a pasar nada, va a estar aquí, luego tú ya dispones del puesto de trabajo porque el señor ya se jubila y ya. Ya. Sí, dime. Vamos, enhorabuena por la exposición. Dentro del profesiodrama, yo dentro de las empresas que tengo asignadas, soy el médico asignado a 11. Muy bien. Veo unos aspirantes, Muy bien. retornos, veo pues 11 son vendedores, otros maestros, psicólogos. Fundamental. Y pues también trabajan en la calle. Claro. Entonces, quizá falta un poco, como se llama aquí en el programa, las inclemencias del tiempo dentro de la jornada. Claro, yo estoy y cogiendo... el alquiler, claro. por ejemplo, si es una cosa llana, Claro. no tiene pendientes, si hace un día de viento, Claro, un día que claro. haga 5 bajo cero, Claro. que da 40 grados de temperatura, eso Sí, también temperaturas es extremas, importante. que no soy caso porque tampoco está en una nevera, pero sí que es verdad que a mí este profesionograma me sirve. Pero, evidentemente, si alguien tiene una empresa, pues eso, que están en congeladores trabajando, tendrán que incorporar temperaturas extremas. Claro que sí. A mí más o menos este me sirve. Yo sé que todo el mundo está expuesto a radiación ultravioleta, que en Valencia tampoco es que haya un clima extremo, que sí que es verdad que cuando llueve se mojan todos a pesar de que llevan el chubasquero hasta abajo y luego al día siguiente hay vientos malos, pero tampoco es que sea un clima muy extremo. Y otra cosa que yo pondría, de verdad, es lo de los bichos. O sea, estamos de los mosquitos hasta las narices y les damos, les damos repelente, les damos de todo. Es decir, hay muchas cosas, claro que sí. Pero he cogido ese modelo, me ha gustado, me convence y hasta ahora me ha funcionado. Pero si hubiera que añadir ítems, desde luego, claro que se añadiría, claro que sí. Y cada una a sus necesidades. Una empresa no es igual a otra. Ni muchísimo menos. Si yo me tuviera que ir a otra, me la tendría que estudiar entera.
los tóxicos, todo. Bueno, ¿qué os voy a explicar? ¿Quién O sea, hace el profesorado? ¿El médico o el técnico? ¿O es una cosa mixta? en nuestro caso, el médico. Porque nos lo suele pedir Mutua, nos lo suele pedir el INS, pocas veces, lo tengo que decir, no sé si hay alguien del INS, pero tengo ganas de que me pidan, por favor, profesiograma, que me lo pidan. Que me lo pidan, que me duele mucho que alguien me venga y me diga, me ha visto el médico evaluador del INS y me ha dicho que para lo que yo hago, pero no me ha preguntado lo que hago. Bueno, pues nada. Por favor, utilizarnos. Si sabéis que hay médico del trabajo, si hay alguien del INS que no lo sé, por favor, quiero que me lo pidáis, que me pidáis un profesiograma, por favor, porque es que es necesario, es necesario. Hay que saber lo que realmente hace una persona. Y estamos ahí para ayudar. Los de cabecera no quieren ni ver. No sé por qué. Alguno me llama, pero... Entonces, no entiendo por qué esa falta de colaboración cuando son pacientes que son comunes y que nosotros podríamos ayudar mucho. Igual que ellos dan el reposo de 24 horas, que luego nosotros lo validamos para que al señor no le quiten ni el plus, porque luego hay otras historias. También podríamos decir, oye, que sigan IT. Voy a mandarlo, yo me quito esto de aquí, que sigan IT. Pero vamos a ver, primero, el señor quiere trabajar porque es un síntoma de que él está mejor y lo necesita. ¿Vale? Pero pierden dinero. Porque no todas las empresas complementan al 100%, muchas sí, otras no. Entonces, hay gente que no se puede permitir estar ganando el 75% a partir del día 21. Al principio gana hasta el día 21 60 y luego a partir del 75, pero hay gente que no puede permitirse eso. Pues el que le adaptemos el puesto de trabajo es muy positivo, porque está ganando al 100%. Es que eso también es muy importante para un trabajador, porque tiene que comer todos los días. Los trabajos a turnos que cobran más y los trabajos nocturnos y la responsabilidad, que hay muchos trabajadores que te dicen que no les cambies el puesto de trabajo porque tienen muchos complementos. Sí, pero hay veces, os cuento un caso, si tengo mucho rollo, cortadme cuando queráis. Me ha pasado incluso tener que cambiar la categoría de un trabajador, que ahí sí pierden dinero. Pero os cuento el caso. A ti es como si trabajara lo mismo que hago yo en mi empresa, ¿no? Claro. En el grupo Aguas. Claro. Y claro. tengo más problemas con los trabajadores cuando pierden los cruces, claro. Sí, con el comité de empresa y con dirección generalmente entran en trapo enseguida. Sí. Pero con un trabajador es mucho más duro Sí. Ya digo, él se enfadó conmigo, Sí. Él se enfadó conmigo. En el hospital, por ejemplo, tenemos problemas para encontrar enfermeras de por sí, porque hay pocas, pero enfermeras para turno de mañana. Porque no cobran No, yo siempre ese trabajo no lo quiero. Ya como faltan, dentro de 2 días me llamarán para un turno nocturno. Claro. Sí, las que tienen que hacer turno de mañana fijo no quieren, eso es verdad. Sí. Vale, entonces, esto ya me lo como, esto me da igual, pero a partir de aquí, el papel de médico de trabajo en la COVID persistente y en cualquier otra enfermedad que nos vaya a dejar una secuela, que pueda causar unas limitaciones, tenemos que evaluar síntomas y signos que presenta el trabajador en el momento del alta, ¿vale? Que es cuando nosotros lo recibimos, paquetito para nosotros, que pueden constituir limitaciones de tipo temporal o permanente. Procuramos que el trabajador se pueda reincorporar a su trabajo habitual adaptándolo a las necesidades. Ley de prevención de riesgos laborales. Hay que adaptar el trabajo a las necesidades, no al revés. ¿Vale? En eso es lo que hemos cambiado. ¿Vale? En caso de que las limitaciones hagan imposible la reincorporación porque afectan a tareas fundamentales, nosotros también tenemos que ser parte de la solución. Lo que os he dicho, vamos a habilitar otros cauces que tenemos que ser conocedores de ellos para que el señor o bien siga en ITE. Recordemos que este señor no había agotado plazo. Yo podría haberle hecho una carta al médico de cabecera, que lo he hecho millones de veces, de decirle, mire, este señor hace esto y esto, y considero que no lo debe de hacer, por favor que continúe en ITE. No pasa nada, lo hemos hecho y se hace, ¿vale? Podría haber sido la situación, o bien vamos a solicitar que se inicie un expediente de IT, ¿por qué no? De parte. Nosotros como médicos del trabajo, como se dice prevención, no lo podemos pedir, pero sí que le podemos decir al trabajador, pida usted de parte. Que ahora ya se puede hacer pulsando un botón en la web del INS, le dais ahí, pum, y el señor lo pide. Incorpora un informe siempre tiene. Que ese informe sea nuestro.
que ese informe sea nuestro, repito. Porque si tú pides esto sin ningún informe, que el del neumólogo ya lo tenía, pero claro, no salía nada. Y tampoco sale el puesto de trabajo. Entonces, que ese informe sea nuestro profesiograma o una evaluación nuestra de el señor tiene una disnea y hace una bipedestación prolongada o hace un manejo de cargas y nosotros como médicos del trabajo consideramos que no se puede hacer. Y solicito, claro, usted un expediente de incapacidad permanente. ¿Se conoce de algún expediente que se haya abierto por COVID persistente? De parte que se haya del COVID reportado? persistente no lo sé, pero de otras patologías sí. No, no tengo. Sí, de COVID persistente no lo sé. Si el COVID persistente se- No he tenido el caso. Igual algún compañero sí que lo ha tenido. Antes nosotros podíamos proponer, yo he trabajado 20 años en una fábrica de tabacos, tabacalera, éramos colaboradora y autoaseguradora y podíamos promover las incapacidades mediante el P47. Claro. He ido al INS como Claro. perito con Pepe Cruz Sorolla y Ramón Rangel, que sí que lo conocéis, que abierto la escuela de enfermería que tiene trabajo allí para aportar por parte de la empresa lo que el trabajador hacía Claro, y apoyar claro, la propuesta claro. de invalidez. Claro. Y iba como perito y no, precisamente el profesorama hace esto y Evidente. esto aquí en la unidad, en el INSE, aquí la tenemos. Evidente, Y evidente. muchas veces. Evidente. Nosotros también. Yo he ido a juicio. Porque Pero me la han- realidad hoy en día es que ¿Es eso eso? ya no se puede hacer porque el tema de las colaboradoras es un tema a extinguir. Y no Ah, se bueno, extingue sí, claro, la esa peligrosidad. colaboradora, Y la claro. realidad también, disculpad, Claro. es que en mi experiencia el 90 y tantos % de los expedientes de IP que se piden de parte son denegados de forma prácticamente arbitraria. Sí. Esa es la Sí, realidad. sí, es la realidad. ¿Y qué pasa Sí. y qué ocurre cuando después de eso nos devuelven el trabajador con un acto? Pues te digo lo que nosotros hacemos. Te digo lo que nosotros hacemos. Sobre todo, podemos recolocarlo, lo puedo dejar un tiempo, mientras elaboramos un recurso porque vamos a juicio. Y lo ganamos, ¿vale? Lo ganamos. Lo ganamos porque allí va un abogado del INS, no va un médico nunca. He ido 3 o 4 veces, allí no va un médico. El único que lleva, los únicos que llevamos un informe médico con una pericial somos nosotros. ¿Se ganan o no se ganan? De momento. También te digo que si yo veo que esto no, eso, no vamos. Y, Es decir, y mientras, desde que se produce el alta por denegación de IP hasta el juicio, que puede pasar año y medio, ¿quién Sí. le paga al señor? claro, eso es un problema. Eso es un problema, exactamente, pero sí, cierto. Adaptando el puesto. Exactamente. Vamos trampeando, adaptando el puesto. Muchas veces son gente que tiene... preparamos el recurso mientras tiene las vacaciones, que suelen ser 2 meses porque tiene del año anterior y no sé qué. Vamos preparando el recurso. Primero vamos por las buenas, que es decir, con ese recurso vamos pidiendo vía administrativa. Y lo Luego primero es la vamos- reclamación previa, que siempre te contestan lo mismo, lo cual te queda así. Y luego ya te queda solo la vía jurisdiccional, pero las respuestas, los juicios están señalando todos por encima del año, ¿eh? Todos. Lo Hasta digo por ahora experiencia. hemos tenido 6-7 meses hasta ahora. También nos ha pasado, o sea, Y según el juzgado que te toque, Sí, esa es una sí. cosa buena. Nosotros trabajamos con funcionarios. El X son funcionarios de amigos míos, pero ellos piensan que un funcionario para lo que hace, si no es que va en un cofal, puede trabajar. Y encima, como es la administración, dicen, es imposible que no tengáis dónde ponerlo. Y tú no les puedes explicar que a un señor no lo puedes poner de algo que no lo puedes poner en un régimen jerarquizado como la administración. Es decir, tú tienes un médico que no puede trabajar de médico, no lo puedes poner de portero. Y lo puedes poner de administrativo porque su oposición es de médico. Sí. Y si es un maestro de secundaria que es catedrático de química y no puede dar clase de química, no lo puedes poner de subalterno, ni de administrativo, ni de... ahí siempre vamos a tener Esa es la problemas. pelea. Sí, Eso es lo que exactamente. se llama el famoso limbo. La empresa da el no apto y él dice que a currar. Y el señor se queda y dice, vale, estupendo. Mi empresa no me puede dejar trabajar porque es ilegal. O sea, si yo trabajo siendo no apto, le busco una ruina, Sí. pero el INS tampoco me da la baja. ¿Quién me paga? Pues ¿Qué dice? mira, sí, nos ha pasado de exacto, de no apto, Incapacidad sobrevenida y sobrevenida, Pero la 20 administración no 20 días despide. por año, El funcionario no no, tiene paro. Ah, claro. No lo puedes despedir. Claro. Es decir, o le abres un expediente disciplinario y lo tiras sin pago,
o se va a su casa con una mano delante y otra atrás. No, pero son funcionarios 20 días por año, ¿no? No, Por el no, médico no sobrevenida, tiene paro. es el convenio que tenemos. Los laborales, el personal laboral sí que son los menos, pero el Pero pool de los- funcionarios, que son la gran mayoría, Eso no tienen derecho a paro. Ah, pues eso yo lo desconocía. Pues te digo porque se supone que un funcionario no va a perder el trabajo, esa es la teoría. Claro. No No, pero puede cotizan- venir un no problema, cotizan claro. paro. Y ahí Puede venir un se ven los problema. ejemplos sangrantes de funcionarios que en esas circunstancias se pasan 4 y 5 años sin ir a trabajar y cobrando. Exacto. Pues mira, pues sí, claro. 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 Pero por otra parte, A no nosotros dice, nos no, ha pasado, yo trato de no dar no aptos, es decir, trato de no decir, tenéis este problema, ventilárosla, que es un poco lo del no apto, porque sinceramente, sí, y que alguien no pueda hacer nada, A ver, mira, por ejemplo, una de las secuelas del COVID persistente es la niebla mental. ¿Vale? Yo he tenido dos casos. Gente que tiene un verdadero problema para concentrarse, para recordar, para prestar atención y tal. El 97% de nuestros trabajadores son personal administrativo que trabaja en pantalla de datos, con datos muchas veces sensibles y tal. ¿Qué tarea le das a una persona de estas? Tonta, vamos a decirlo así. Le das un boli que pinte. Tiene que ir abocado a una incapacidad permanente. Te dicen que no, que le busques un agujero. Bueno, No se la dan a lo ninguno. veo muy complicado. Ya, pues Me te lo digo mandas que- a mi empresa que yo te le dé el acto. Vale, Que vale, con no, la no, escoba sí, y es ¿Qué soluciona la empresa? Lo ponen en una mesa, le dan una tarea repetitiva que acaba con una depresión, con un piano, porque está haciendo una cosa que es absolutamente por debajo de la mínima capacitación que tiene, que no le dejan tomar ninguna decisión y que le dan cosicas de repasa esto o grapa. Sí. Y esa persona al cabo de un mes dice, oye, que yo soy administrativo nivel B2 y estoy grapando folios y haciendo fotocopia y encima lo hago mal. Encima el jefe me dice que le he hecho mal las fotocopias. Es que Está claro, cada empresa es un mundo. Yo recibo gente Asperger, sordomudo. somos O 85. sea, recibo gente de todo tipo, de exclusión social, de todo tipo. Todo el mundo puede hacer algo. Sí, Pero claro, depende Pero de la si es empresa- trabajo cualificado o no. Claro, la empresa privada tiene una serie de opciones que no tiene la administración, pese a lo que pueda parecer. O sea, la administración Sí, es chocante. tiene la verdad es que es unos chocante. niveles jerárquicos y unas categorías de las cuales a veces es difícil salirse. Sí. Y las tareas son las tareas de un puesto. Que Sí. dice, Sí. a ver, explícale tú en un juzgado, por ejemplo, que hay 4 tramitadores, que los números de expedientes se dan por orden de entrada. Tú tienes el 1, el 2, el siguiente el 2, los pares y tal, ¿no? Esos expedientes tienen que salir. Si hay 4 personas, 3 al 100% y una al 20%, los otros 3 tienen que comerse sus expedientes. para que salgan. Claro, eso te Y va a crear a los mal 2 ambiente días te dicen, laboral. cobra lo mismo que yo, macho. Sí. Y yo voy loco y me voy aquí todos los días a las 4 y este está así en la Eso mesa, es así. hace una entrevista un Y luego ratito. llega un segundo. Eso es así. Claro, eso es Y así. encima no le puedes poner apoyo porque si hubiera un interino en su plaza, cuando se da de alta, el interino se va. No pueden estar los dos por ley. Claro, y es que ya el tema de legislación Es muy complicado. exactamente es totalmente distinto a lo que es la Y empresa nosotros privada. tenemos mucha casuística porque tenemos muchos trabajadores, tenemos 87.000. Pues, Entonces, casuística la que quieras, de lo que quieras. y también Tú pide, tendréis tenemos. un número determinado de discapacidades, etcétera, claro. Y ahora la nueva ley de función pública implica que un porcentaje de las oposiciones, que corresponde un 3%, va a ser para trastorno mental y un 2% para enfermedad mental. Pues os va a En llegar. el turno de discapacidad, dentro del turno de Pues- discapacidad hay un porcentaje para trastorno mental. Pues- Son los inspectores de Hacienda los que... Claro, grupos A, grupos B. Ahora te viene. Claro, te Va a viene ser muy difícil, pero mira, no te vayas Nosotros tan estamos lejos. acojonados. No, pero Pues imagínate claro. los contribuyentes. No digo nada. ¿Qué hago yo con ellos? Te voy a comentar a lo que estoy yo acojonada, porque es eso, comprendo perfectamente que te va a llegar cada uno que vas a decir, Dios mío, ¿dónde Y lo ahora qué hago pongo? con este. ¿Vale? Porque tengo ya, Pero es que a mí me va a pasar otra cosa, que ya lo tengo en mente, es el retardo en la edad de jubilación. O sea, esto es un trabajo físico. Ya, no. Yo tengo jubilaciones parciales a los 61, porque el convenio nuestro sí que permite jubilación parcial a los 61, se lleva 9 años ya en la empresa fijo, bueno, una serie de cosas, a cambio se mete una persona fija, en fin. ¿Qué voy a hacer si ya a los 61 están hechos polvo? Porque esto, mantenido en el tiempo, el tirar de contenedor, súbete al camión,
Pues habrá que cambiar las condiciones de trabajo, Claro. porque lo que no podemos Claro. pretender es que jubilarnos a los 60 años y cobrar la pensión máxima, es decir... ¿De verdad pensáis que se tendrá en cuenta el costo de... Vamos a roles. Claro, ¿se tendrá en cuenta el costo de trabajo? Lo dudo. No, pero lo que sí... Lo dudo. Hombre, sí que es cierto, algunos países, por ejemplo Francia, sí que tiene en función de las condiciones de trabajo, la jubilación se produce Claro, debería antes o ser, después, debería creo ser que debemos así. ir en ese camino, pero realmente el futuro es jubilarnos cada vez más tarde, con una esperanza de vida de 90 años, no hay sistema que aguante estar pagando pensiones de media de 35 años a una Pues persona. eso yo lo veo un problema para los Deberemos que... cambiar las condiciones de trabajo para que no haya condiciones de trabajo tan penosas que a los 60 años un señor esté hecho polvo. Claro. O a lo Por mejor ahí tener vienen los tiros. un pool de puestos de trabajo que yo diga, cuando un señor llega a una determinada edad, pues va a hacer este puesto de trabajo que tiene unos requerimientos físicos distintos a lo que hacía. Es la banca que nos jubilan con 52 o en Telefónica. No se entiende, y no se el que yo no lo está picando ahí entiendo. piedras Claro, en la cartera, claro, está a los claro, 7 personas y ya claro. nos vamos a quitar. Y el que está en Telefónica a los 53 años lo tiene que coger sí o sí porque te Sí, obligas. sí. No, Una que cosa es la no. minería, otra Sí, es sí, 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 sí. pero Sí. Eso viene ya, o sea, eso viene ya. Y es algo que a mí personalmente me preocupa. Entonces, a ti te va a pasar eso, que te va a llegar gente que vas a decir, Dios mío, 67% de minusvalía. ¿Por dónde te cojo? ¿Conmigo? Claro. Eso que tengo de todo. Claro. Entonces, Como tengo una tripulación pirata, claro. Claro, es así. Entonces, hay que establecer ya, intentar adelantarnos y decir, bueno, algo tenemos que hacer. Porque lo que no queremos es que pase lo que ha pasado, lo que nos que pierdan el trabajo. claro. Es que el problema mío además es que no lo puedo entender. Esa es la segunda parte. Deja para ellos. No, yo con la administración no digo que sea laboral y capacidad sobre da igual, No, estamos representaciones, esto es el Día de la Mujer Trabajadora, que nos hicimos una foto a las chicas y ¿Qué porcentaje de no sé contrato me ha dicho. todavía menos. Estamos por puesto de trabajo. Teníamos unos 400 mujeres y el resto hombres. Unas 400 mujeres. Y por ocupaciones sí es verdad que las mujeres son más de limpieza y los hombres más de recogida. Muy bien, pero Muchísimas gracias a Marco. Si es que han discrepado.